Hoy la Iglesia, con gran gozo y alegría, celebra la fiesta del apóstol San Andrés. Pidamos su intercesión, que así como él aceptó ese llamado del Señor a seguirlo, a dejar su antigua vida de pescador para irse con él, que el Señor también nos dé la gracia de responderle cada día con generosidad, viviendo en su voluntad, haciendo lo que Él nos pide. Pidamos la intercesión de este gran apóstol para que nosotros, como Él, también seamos prontos a ese llamado que a cada uno de nosotros nos hace a ser sus discípulos en este mundo que tanto lo necesita. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este día que celebramos esta fiesta de este apóstol, de este hombre que siguió a Jesús con radicalidad, que dejó todo su pasado atrás y se lanzó a la aventura de ser evangelizador. Y hoy precisamente la palabra que hemos escuchado nos muestra precisamente cómo el Señor se fijó en ellos, los llamó, les encomendó una tarea. Y por eso en este Santo Evangelio hay tres verbos que sobresalen, que es venir, seguir y hacer. En un primer momento Jesús les dijo que vinieran a Él, es decir, que se lanzaran a esa aventura de estar con Él, de compartir con Él, para que dejaran esa antigua vida que llevaban de pescadores, que se vinieran con Él para que vivieran una nueva experiencia en su vida. Ese venir con Él implica que nuestra vida debe darse un cambio, debe darse una transformación, porque es estar con Él, compartir con Él. Y el Señor a cada uno de nosotros también nos pide que vengamos a Él, que vayamos a Él, porque en Él es el único que encontramos la plenitud, la felicidad, ese gozo que tanto anhelamos. Por eso estos apóstoles fueron a Jesús, vinieron a Él y se quedaron con Él, porque en Él experimentaron esa alegría, ese gozo, esa felicidad que tanto anhelaban. Venir con Jesús significa entrar en una intimidad con Él, es estar en una profunda y estrecha relación de amistad con Él, compartir profundamente con Él. Cada uno de nosotros estamos llamados a
estar con Él, a tener esa relación más íntima con Él. Pero también sobresale un segundo verbo, que es el verbo seguir. Venir y seguirlo. Seguirlo significa ir tras sus huellas, buscar cada día por imitarlo, por parecernos a Él. Porque en definitiva, Él es nuestro modelo. Él es el único al cual estamos llamados a imitar. Y por eso seguirlo es tener también sus mismos criterios, sus mismos anhelos y deseos. Es decir, seguir a Jesús significa compenetrarnos con su persona, querer lo que Él quiere, amar lo que Él ama. En otras palabras, ser otro Cristo en el mundo. Por eso, seguir a Jesús implica también dejar muchas realidades, renunciar a tantas cosas que no son del agrado del Señor. Por eso, seguir a Jesús significa dejar nuestra antigua vida de pecado para lanzarnos a la nueva vida en la gracia de Dios. Estamos dispuestos a lanzarnos a esa aventura de seguir al Señor como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el apóstol Andrés, que dejando su antigua vida, que dejando su vida de pescador, se lanzó a esa aventura de ser pescador de hombres. Pero también sobresale un tercer verbo, que es el verbo hacer. Jesús cuando llama, Jesús cuando invita a su seguimiento, cuando Jesús nos pide que estemos con Él, Él también capacita, Él también nos instruye, Él también nos prepara para hacer y ser sus discípulos. Porque precisamente ser discípulos del Señor implica también una preparación, también implica que tengamos que formarnos para poder hacer y ser sus discípulos, ser también sus mensajeros en el mundo. Y el Señor nos hace pescadores de hombres, es decir, Él nos capacita, Él nos da su gracia, Él nos acompaña para que seamos capaces de realizar esa tarea que Él nos encomienda. Porque esta no es una tarea humana, porque esto no es un capricho humano, porque esta es una tarea del Señor. Y por eso Él a cada uno de nosotros nos va capacitando, nos va iluminando con su espíritu, nos va dando las luces necesarias para hacer lo que Él nos pide. Nos hace pescadores, nos capacita para ser esos evangelizadores, esos anunciadores de su palabra. Y por eso hoy, al celebrar esta fiesta del apóstol San Andrés, el que fuese misionero, pregonero, anunciador de la palabra, un hombre que con su vida, su testimonio, su entrega, su martirio, dio ese testimonio profundo del amor del Señor. Que nosotros, a ejemplo del apóstol San Andrés, seamos capaces de renunciar a tantas cosas que no son de su agrado, que seamos capaces de dejar atrás esa vida de pecado para lanzarnos a la aventura de ser sus discípulos, mensajeros y misioneros en el mundo. Que el Señor los bendiga y nuestra Madre los acompañe. Amén.